¿Y si las estrellas más densas y misteriosas de nuestro universo no estuvieran hechas de materia convencional, sino de una sopa primordial atrapada por una versión modificada de la propia gravedad de Einstein? Mm. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Un saludo muy cordial para todas las mentes curiosas que nos escuchan hoy. Nuestro objetivo en este programa es desentrañar un enigma verdaderamente fascinante que desafía nuestra comprensión del cosmos. Desde luego. Para ello vamos a basarnos en un artículo científico del repositorio Archive, publicado originalmente en diciembre de 2020, titulado Estrellas de quarks extraños en gravedad de Einstein-Gauss-Bonnet en 4D. Un título que ya impone, ¿eh? Ya te digo, la misión que tenemos por delante es desgranar cómo, al modificar las leyes fundamentales de la gravedad, tal y como las conocemos, se podría explicar la existencia de estrellas masivas hechas completamente de algo llamado quarks extraños. Es un viaje hacia la física más extrema que existe. Bueno, es un auténtico placer estar aquí para destripar este documento. Efectivamente, estamos hablando de llevar las teorías al límite absoluto de lo concebible. Exacto. Pero a ver, antes de dejarnos llevar por el entusiasmo de estas exóticas estrellas de quarks, creo que es vital hacer una advertencia a quienes nos escuchan. Las matemáticas que sustentan esta versión modificada de la gravedad han sido, y la verdad es que siguen siendo, objeto de un intenso y feroz debate en la comunidad científica. Totalmente. No estamos hablando de física, de libros de texto completamente asentadas, sino de la vanguardia teórica. Esa trinchera donde cada nueva ecuación se somete a un escrutinio brutal. Y esa es la parte más divertida. Estamos asomándonos a la frontera del conocimiento. Vale, vamos a desglosar esto. Empecemos por la primera gran barrera, la propia gravedad. Ajá. Leyendo el artículo mencionan constantemente la teoría de la gravedad de Einstein-Gauss-Bonnet, o EGB por sus siglas en inglés. Tengo entendido que esto nace en gran medida de la famosa teoría de cuerdas, ¿verdad? Sí, así es. Y el problema es que la teoría de cuerdas normalmente exige que el universo tenga 5, 6 o incluso 10 dimensiones para que las matemáticas cuadren. Exactamente. En nuestro universo de 4 dimensiones, es decir, 3 dimensiones espaciales, que son arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, más una dimensión temporal. Claro, el tiempo. Eso es. Pues en este universo nuestro, la teoría EGB tiene un problema fundamental. Ese término extra que aporta la teoría, el término de Gauss-Bonnet, que supuestamente describe correcciones cuánticas a la curvatura del espacio-tiempo, ¿Qué le pasa? pues que simplemente se anula, matemáticamente desaparece por completo, se multiplica por 0 al aplicarlo a nuestro universo observable. Vaya. Así que, en 4 dimensiones, la teoría EGB y la relatividad general de Einstein clásica son, a efectos prácticos, exactamente la misma cosa. No hay diferencia observable. Y aquí es donde la historia da un giro tremendo, porque en el año 2020, un par de físicos llamados Glavan y Lin propusieron un truco matemático que, la verdad, suena a magia putagia. Ya, el famoso truco. Dijeron, ¿qué pasa si reescalamos la constante de acoplamiento? En la teoría, hay una constante que llamamos alfa, que determina la fuerza de esta gravedad modificada. Ellos propusieron multiplicar alfa por una fracción matemática, específicamente dividiéndola por el número de dimensiones menos 4. Lo cual es un problema evidente. Claro, si asumes que el universo tiene 4 dimensiones, estás dividiendo por 0. En el colegio nos enseñan que dividir por 0 es un suspenso directo. Un error garrafal en la calculadora. Pero ellos demostraron que al hacer que las dimensiones se acerquen a 4 mediante límites matemáticos, crearon una situación donde un 0 se divide por otro 0, y milagrosamente la ecuación sobrevive. Es como un prestidigitador sacando un conejo cuántico de una chistera dimensional. En toda la razón del mundo al quejarse. Normal, es que dividir por 0 tiene tela. Afirman que este truco matemático es una chapuza sin sentido físico. Argumentan que la teoría original de Glavan y Lin carece de lo que en física llamamos grados de libertad. Fíjate, ese es un término que aparece mucho en el documento y asumo que mucha de nuestra audiencia se perderá ahí. ¿Qué significa exactamente que le faltan grados de libertad en este contexto? Para que lo visualicemos de forma sencilla, imaginemos los grados de libertad como los mandos de un coche. Para conducir necesitas al menos un volante para girar, un acelerador para avanzar y un freno para parar. Vale, tiene sentido. Son variables independientes. Lo que dicen los críticos es que la teoría de Glavan y Lin, al forzar la división por 0 en 4 dimensiones, crea un coche matemático que sobre el papel parece moverse, pero al que le faltan pedales.
Uf, un coche sin pedales. Exacto. No existen ecuaciones de movimiento consistentes en 4 dimensiones construidas únicamente a partir de la geometría del espacio-tiempo que puedan sostener esta teoría. No puedes simplemente hackear la relatividad de Einstein, dividir por cero y esperar que el modelo del universo no colapse sobre sí mismo. Es una crítica durísima. Básicamente les dijeron que su coche no tenía motor ni forma de conducirse. Pero la ciencia no se detuvo ahí, y creo que esto es lo que hace que el artículo que analizamos hoy merezca nuestra atención. Sí, el debate continuó. Otros científicos como Fernández, Lu y Pang entraron al rescate para lo que ellos llaman regularizar la teoría. Según entiendo, descubrieron que el enfoque original en realidad ocultaba algo, un campo escalar adicional. Eso es, una especie de parche elegante. Es como si abrieran el capó de ese coche y dijeran, ah, faltan pedales, pero es que hay un motor eléctrico oculto que no habíamos visto. Pero siendo honesto, cuando el artículo menciona que ese campo actúa como un multiplicador de Lagrange, la cabeza me da vueltas. ¿Me lo traduces un poco? Claro, a ver, en matemáticas puras, un multiplicador de Lagrange es una herramienta para encontrar máximos o mínimos sujetos a ciertas restricciones. Vale. Pero para no perdernos en la maleza matemática del cálculo avanzado, imaginemos que este campo escalar es una especie de comodín algebraico o un amortiguador. Un amortiguador. Me gusta esa imagen. Su trabajo es absorber los infinitos y las divergencias que se crean al forzar la teoría de dimensiones superiores a 4 dimensiones. Absorbe el impacto, evitando que la ecuación explote y permitiendo que la teoría de Gauss-Bonnet funcione de forma segura y regularizada en nuestro universo de 4D. Qué buena analogía. Es como descubrir un engranaje invisible dentro de un reloj suizo ultracomplejo. Ajá. Si intentas explicar el movimiento de las manecillas sin saber que ese engranaje está ahí, las matemáticas te van a decir que el reloj debería estar roto. Pero una vez que introduces este campo escalar oculto, el mecanismo de pronto funciona a la perfección. Y el punto clave para nuestro análisis de hoy: demostraron que para objetos perfectamente esféricos, esta teoría regularizada sí que se sostiene de manera completamente rigurosa, ¿verdad? Sí, se sostiene, pero con matices. Al restringir el escenario a un espacio-tiempo estático y con simetría esférica perfecta, las divergencias se controlan. Sin embargo, no deja de ser una solución de compromiso. Estamos asumiendo que esa porción del universo es perfectamente redonda y estática para que la matemática no se desmorone. Claro, pero a ver, las estrellas son esféricas, o casi perfectamente esféricas en la mayoría de los casos, así que el escenario es el campo de juego ideal para la astrofísica. Y eso nos lleva a la anatomía de nuestro sujeto de estudio de hoy, la estrella de quarks extraños. Aquí entramos en lo verdaderamente exótico. La mayoría conoce la evolución estelar clásica. Una estrella masiva agota su combustible nuclear, su propio peso la aplasta, y si no es tan masiva como para romper el espacio y formar un agujero negro, forma una estrella de neutrones. Una bola del tamaño de una ciudad pequeña como Madrid o Barcelona, pero con la masa de todo nuestro Sol. Una densidad incomprensible. Pero la hipótesis de la materia extraña va un paso más allá todavía. Así es. Aquí entramos en el terreno de la física de partículas extremas. Esta hipótesis sugiere que, bajo presiones absolutamente aplastantes en el núcleo de estas estrellas, los propios neutrones no aguantan. Se rompen. Se disuelven. Las bolsas subatómicas se rompen y liberan sus componentes fundamentales, los quarks. Específicamente, una transición de fase hacia un plasma compuesto por quarks arriba, abajo y extraños, o up, down y strange, como se les conoce en la terminología estándar. O sea, que en lugar de tener neutrones apilados como naranjas en una caja, la caja desaparece y tienes puré de naranja. Una manera muy gráfica de verlo, ¿sí? Y lo verdaderamente revolucionario de la hipótesis de la materia extraña es la idea de que este puré de quarks a esa densidad altísima podría ser el verdadero estado fundamental de la materia en el universo, aún más estable que el propio hierro. Más que el hierro. Sí. Si esto es cierto, significa que lo que durante décadas hemos observado a través de telescopios y etiquetado tranquilamente como estrellas de neutrones muy masivas, podrían ser en realidad colosales gotas líquidas de esta materia extraña pura. Gigantescas bolsas de quarks flotando en el espacio. Y para modelar matemáticamente cómo se comportaría esta bestia, el estudio utiliza algo llamado el modelo de la bolsa del MIT, el MIT Bug Model. Leyendo el artículo, la mejor imagen mental que se me ocurrió para quienes nos escuchan fue la de una olla a presión en la cocina. Una comparación muy acertada.
Los quarks en el interior son como el agua hirviendo a miles de millones de grados, moviéndose a velocidades frenéticas, chocando entre sí y generando una enorme presión térmica hacia afuera, intentando expandir la estrella. Pero no pueden. ¿Por qué? Por la llamada constante de la bolsa. Correcto, que se denota con la letra B mayúscula en las ecuaciones del artículo. Exacto. Que en este estudio tiene un valor específico de 70 megaelectronvoltios por femtómetro cúbico. Esta constante B actúa exactamente como el grueso metal de esa olla a presión, o como la propia presión del vacío exterior que empuja hacia dentro. Es lo que confina a los quarks y evita que la estrella entera explote y esparza su sopa subatómica por todo el universo. El modelo del MIT es un clásico venerable en la física teórica, sí, pero aquí es donde me pongo el sombrero de crítica otra vez. Adelante, adelante. Porque exige que analicemos las aproximaciones que el estudio decide implementar para que las ecuaciones se puedan resolver. Los autores plantean dos escenarios paralelos, el modelo de quarks sin masa y la aproximación de estrella fría. Y sinceramente, asumir que los quarks no tienen masa es una abstracción teórica que roza lo absurdo. Ya, choca un poco. Sabemos positivamente que tienen masa, especialmente el quark extraño. No es precisamente un peso pluma en el zoológico subatómico. Es significativamente más pesado que los quarks arriba y abajo. Y asumir una estrella fría significa colocar matemáticamente la temperatura interna de esta bola de plasma hirviente en el cero absoluto. Hombre, claro. Es como intentar calcular la aerodinámica de una vaca asumiendo que es una esfera de plástico perfecta. Tal cual. Pero entiendo que en la aproximación de estrella fría sí que le devuelven la masa a los quarks, ¿no? Le asignan unos 5 megaelectronvoltios al quark arriba y unos 150 al extraño. Sí, le devuelven la masa, pero entonces tropiezan con otro problema metodológico enorme: cómo manejan la ecuación de estado. Es decir, la relación entre la energía y la presión dentro de la estrella. La física dicta que, según las reglas de la cromodinámica cuántica... Frena un segundo ahí. Cromodinámica cuántica. Otro término de peso pesado que conviene aclarar. Cierto, disculpas. La cromodinámica cuántica es simplemente la teoría que describe cómo los quarks se pegan entre sí mediante la fuerza nuclear fuerte. Vale. A diferencia de la gravedad o el magnetismo, que se debilitan con la distancia, la fuerza entre quarks actúa como una goma elástica microscópica. Cuanto más intentas separarlos, más fuerte tiran el uno del otro. Por eso es tan terriblemente compleja. Tiene sentido. Debido a estas interacciones y a los potenciales químicos de los electrones y quarks chocando sin parar, la relación entre presión y energía debería ser altamente no lineal y un auténtico dolor de cabeza algebraico. Ya me imagino. Sin embargo, en el artículo, por pura conveniencia matemática, los autores la simplifican a una línea recta, una ecuación lineal muy simple. La densidad de energía es igual a 3,05 veces la presión más 368. Esta linealidad artificial elimina de un plumazo toda esa increíble riqueza y complejidad de la goma elástica cuántica. Entiendo tu reserva, de verdad. Desde un punto de vista purista, están limando todas las asperezas de la realidad cuántica con una lija muy gruesa. Pero siendo prácticos, si no simplifican la ecuación, ¿tienen los ordenadores actuales la capacidad de resolver este modelo de gravedad modificada con toda la física cuántica real integrada? Evidentemente no. Pensemos en el desafío. Tienen que conectar la física microscópica de partículas con ecuaciones orbitales macroscópicas. Leyendo el artículo me topé con un acrónimo constante, las ecuaciones TOB. Parece que son el corazón de su simulación. ¿Qué papel juegan y por qué obligan a simplificar tanto los datos iniciales? Las siglas corresponden a Tolman, Oppenheimer, Volkoff. Para entenderlas de forma sencilla, las ecuaciones TOP son la balanza fundamental de la astrofísica. La balanza. Calculan el tira y afloja eterno de cualquier estrella. Por un lado, la inmensa gravedad que quiere aplastar la estrella hacia su centro, y por el otro, la presión interna del plasma que intenta hacerla expandir. El problema es que las ecuaciones TOP clásicas ya son difíciles de resolver numéricamente. Por sí solas. Exacto. Si además las modificas para incluir el parámetro alfa de la nueva gravedad de Einstein-Gauss-Bonnet, se vuelven un monstruo matemático. Concedo tu punto. Estoy segura de que sin una ecuación de estado lineal y manejable para los quarks, este sistema de ecuaciones modificados sería un muro impenetrable incluso para los superordenadores más modernos. Es un mal necesario para ver si la teoría tiene viabilidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
porque una vez que aceptamos estas simplificaciones pragmáticas y los ordenadores se ponen a escupir datos, vamos a los resultados, al radio y la masa. En la relatividad general estándar, es decir, si nuestra constante de modificación alfa es estrictamente cero, el estudio muestra que una estrella de quarks sin masa alcanza como máximo absoluto 1,82 masas solares antes de sucumbir a la gravedad y colapsar. Ese es el límite clásico. Pero, y aquí viene la magia. Cuando activan la nueva gravedad EGB en 4 dimensiones y le dan al acoplamiento un valor positivo de 5, la estrella crece, engorda y logra soportar hasta 2,04 masas solares. Es un aumento espectacular en el mundo de la astrofísica. Lo es. Y si conectamos esto con el panorama general, ese aumento numérico no es solo una curiosidad en un gráfico, es el núcleo absoluto de por qué este estudio es tan relevante hoy en día. Cuéntalos por qué. A través de observaciones astrofísicas reales y muy recientes, los astrónomos han detectado púlsares, que son estrellas compactas de rotación rápida, que rondan precisamente las 2 masas solares, o incluso un poco más. Claro. Y esto históricamente siempre ha sido un dolor de cabeza para los teóricos, ¿no? Nos enseñan sobre el límite de Chandrasekhar, que dice que una enana blanca colapsa si supera 1,4 masas solares. Sabemos que el límite para las estrellas de neutrones es mayor, pero ¿por qué las 2 masas solares son un número tan crítico en este contexto? Porque la relatividad tradicional de Einstein, combinada con las ecuaciones de estado estándar para la materia que conocemos, sufre horrores para explicar cómo un objeto tan extremadamente denso puede mantener 2 masas solares sin sucumbir a su propio peso y colapsar irremediablemente en un agujero negro. No dan los números. Las matemáticas clásicas te dicen que esa estrella sencillamente no debería existir. El hecho de que introducir la gravedad EGB permita estirar el límite elástico de la estrella y sobrepasar esa barrera de las 2 masas solares proporciona un salvavidas teórico brillante para los astrónomos observacionales. Resuelve la tensión entre lo que vemos en los telescopios y lo que nos dicen las pizarras. Cierto, pero esto plantea una pregunta importante y francamente un poco incómoda para la comunidad. ¿Estamos haciendo buena ciencia fundamental o simplemente ajustando las tuercas de la realidad a martillazos para que las piezas encajen? Ah, entiendo por dónde vas. Porque introducir el parámetro alfa y decidir darle mágicamente un valor positivo de 5 parece increíblemente conveniente. Corremos el riesgo altísimo de estar forzando y retorciendo las venerables ecuaciones de la gravedad simplemente para hacer que nuestros modelos teóricos encajen con lo que vemos en el cielo. Es un enfoque que roza lo ad hoc, crear una solución a medida del problema en lugar de que la solución emerja de primeros principios incontrovertibles. Es una preocupación muy válida. Suena a hacer trampa virando la solución en la parte de atrás del libro de matemáticas y forzando la ecuación. Exactamente eso. Pero fíjate, yo argumentaría que esa es precisamente la historia del progreso científico. La belleza de la ciencia radica en adaptar, expandir y poner a prueba nuestras teorías fundamentales cuando la naturaleza nos grita a la cara que nuestros límites teóricos se han quedado cortos. Pasar de la relatividad general a la EGB no tiene por qué ser un simple parche, es explorar legítimamente si nuestro universo requiere una geometría más rica en 4 dimensiones. Visto así, tiene su lógica. Además, hay un detalle del artículo que desarma un poco el argumento del castillo de naipes matemático. Las estrellas resultantes son completamente estables. Es verdad, no podemos obviar ese apartado. El estudio no ignora la estabilidad estelar. De hecho, le dedican un análisis exhaustivo que me sorprendió para bien. Sí, son muy minuciosos ahí. Abordan meticulosamente lo que en termodinámica se conoce como el índice adiabático crítico, que denotan con la letra griega gamma. Para que una estrella teórica no implosione ante la más mínima perturbación en el vacío del espacio, este índice gamma debe ser estrictamente superior a 4/3. Para visualizarlo de forma sencilla para nuestra audiencia, pensemos en el índice adiabático como la resistencia de un bloque de goma acústica al ser aplastado. Si el bloque es demasiado blando, es decir, tiene un índice menor a 4/3, un simple golpe con un martillo lo deformará permanentemente o lo romperá. Colapsa. Pero si el índice es mayor,
La goma tiene la rigidez y la elasticidad suficientes para rebotar, absorber el impacto y mantener su forma original. Y el estudio demuestra con sus gráficas que, para absolutamente todos los modelos de estrellas de quarks en la gravedad EGB con un alfa positivo, este índice gamma supera con creces ese valor crítico de 4/3. Ese es, sin duda, un punto sumamente sólido a favor del rigor de los autores. Fueron más allá del índice adiabático estático y analizaron matemáticamente las oscilaciones infinitesimales radiales. Aplicaron criterios de estabilidad de perturbación que fueron establecidos hace décadas por el propio Chandrasekhar. Casi nada. Al demostrar que tanto para la polémica aproximación de quarks sin masa, como para la de estrella fría, la estabilidad frente a sacudidas radiales está plenamente garantizada, le otorgan al modelo la viabilidad física necesaria. La estrella es muchísimo más densa en el núcleo y la densidad va decayendo suavemente hacia la superficie. Bajo perturbaciones reales, estas exóticas esferas se mantendrían de una pieza. Esto obliga a la comunidad astrofísica a tomarlas en serio, más allá de la controversia matemática inicial de dividir por cero que comentábamos al principio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos cubierto matemáticas extradimensionales, sopa de partículas subatómicas, relatividad modificada. Vamos a destilar los 3 puntos más importantes que hemos aprendido en esta conversación para que quienes nos escuchan se lleven una imagen cristalina de este análisis a fondo. Me parece perfecto. Primer punto. La teoría de gravedad Einstein-Gauss-Bonnet en 4 dimensiones, a pesar de nacer envuelta en una inmensa polémica matemática, logra sostenerse de forma rigurosa gracias a la introducción de campos escalares ocultos que absorben los infinitos. Siempre y cuando hablemos de objetos con simetría esférica perfecta, como las estrellas que pueblan nuestro cosmos. Segundo punto vital de la jornada. Tratar con fenómenos tan increíblemente extremos como la materia de quarks extraños nos obliga a ser pragmáticos. Utilizar modelos simplificados, como el modelo de la bolsa del MIT, y asumir ciertas aproximaciones térmicas lineales son puentes analíticos necesarios e inevitables hoy por hoy. Fundamentales. Sin ellos, con nuestra capacidad de computación actual, sería matemáticamente imposible conectar la vertiginosa y caótica complejidad de la física cuántica con las colosales ecuaciones macroscópicas que rigen la inmensa gravedad estelar. Y el tercer punto, que a mi juicio es el más impactante para el futuro de la astronomía moderna. Modificar las ecuaciones de la gravedad clásica, añadiendo este nuevo parámetro de acoplamiento alfa con un valor positivo, ofrece una solución increíblemente elegante al dilema de los telescopios actuales. Nos explica matemáticamente y con pruebas de estabilidad firmes cómo es físicamente posible que existan en nuestro universo observable estrellas supermasivas que rozan o superan las 2 masas solares sin que la física colapse y las convierta inmediatamente en agujeros negros. Ha sido un recorrido intenso. Y para terminar nuestro análisis de hoy, me gustaría invitar a quienes nos acompañan a una reflexión que va mucho más allá de los datos estrictos de este papel en particular. Cuéntanos. Si el simple acto de aceptar una sutil modificación geométrica en la gravedad de nuestro universo, como propone esta teoría EGB en 4 dimensiones, nos revela que lo que durante décadas pensábamos que eran estrellas de neutrones aburridas y convencionales podrían ser en realidad titánicas y exóticas gotas de materia extraña confinadas a presiones inimaginables, nos obliga a hacernos una pregunta muy profunda. ¿Cuál? ¿Qué otros inmensos objetos celestes en el cosmos están ocultando su verdadera naturaleza detrás de ecuaciones que a día de hoy todavía están incompletas? Y yendo un paso más allá en la especulación informada, ¿podría ser que los grandes misterios que aún no comprendemos a escala galáctica, como la mismísima materia oscura, estén de alguna forma escondidos a plena vista, camuflados en estas correcciones geométricas procedentes de dimensiones superiores que apenas estamos empezando a rasguñar? Madre mía, qué perspectiva tan asombrosa para dejarnos pensando toda la semana. El universo siempre resulta ser muchísimo más extraño, complejo y maravilloso de lo que nuestras fórmulas iniciales escritas en una pizarra nos permiten ver. Desde luego que sí. Ha sido un análisis verdaderamente espectacular y un debate de primer nivel. Muchísimas gracias a todas las mentes curiosas que nos han acompañado hoy en este viaje profundo hacia la física extrema, las indomables estrellas de quarks y los confines de la gravedad. Nos despedimos por hoy hasta nuestra próxima inmersión en los inagotables misterios de la ciencia. Un saludo y hasta la próxima.